capacitados para los hijos, sino también para las mujeres embarazadas. Cuando una mujer se ve embarazada, debe demandar contra el responsable del embarazo esta asistencia familiar hasta que nazca el bebé. Una vez que nazca el bebé, la asistencia familiar que ha determinado la autoridad judicial pasa al bebé. ¿Sí? Si es ínfimo o si es, digamos, poco la asistencia familiar, puede hacer el incremento. Sí. O sea que son las innovaciones que trae el código: asistencia para mujeres embarazadas, que después pasa al hijo, y asistencia de padres a hijos, no de hijos a padres, sino de padres, de hijos a padres, ¿Basta como requisito tener 60 años, es decir, ser de la tercera edad, o el papá que quiere pedir una asistencia tiene que cumplir algún tipo de requisito? Si el papá no tiene los medios, es decir, no goza de una jubilación, o si goza de una jubilación de unos 200, 300, 600, que son pocas las jubilaciones, y si sus hijos tienen, entonces los hijos deben solventar la asistencia familiar a sus papás, a su papá, a su mamá. Sabemos, hace rato nomás he estado viendo de la tercera edad, de la jubilación, los hijos abandonan a los padres cuando están en la tercera edad, entonces deben demandar, estamos obligados los hijos. También, Diego, si el hijo ha fallecido dejando a nietos, 2, 3 nietos, entonces la mujer puede demandar a los abuelos de asistencia familiar. ¿Me entiende? Sí. Si el papá de los niños ha fallecido y solamente queda la mujer, ¿sí? Entonces los abuelos tienen los medios para solventar la asistencia. La madre de esos hijos puede demandar a sus suegros de asistencia familiar. Pedir asistencia familiar. Corresponde también a los abuelos cuando tiene pasar a los hijos. Y en caso de separación y no hay hijos, ¿un hombre tiene que dar asistencia familiar a la esposa o a la ex esposa? No, la asistencia familiar ha perdido, la mujer no, esta innovación de esta nueva ley ya no le corresponde a la asistencia, como habíamos dicho, no le corresponde a la asistencia familiar, a no ser que tenga una enfermedad grave o muy grave y que no tenga para solventar esta enfermedad. Están obligados los cónyuges a pasar la asistencia familiar. Cuando hay gastos extraordinarios, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, le fijan asistencia familiar 500 bolivianos o 600 bolivianos X persona, pero resulta que el hijo tuvo un gasto extraordinario, una inscripción, un problema médico. ¿Qué es lo que pasa? Los gastos extraordinarios son aquellos imperativos e ineludibles, ¿sí? Imperativos que necesariamente, por ejemplo, tiene seguro médico el menor, ¿sí? Y si no tiene seguro médico, entonces los hijos necesitan brackets para los dientes, los hijos necesitan lentes, los hijos necesitan a lo mejor una enfermedad, de repente en su bicicleta se ha roto su piecito, no tiene médico, consiguientemente la mitad de esa cuenta. La ley dice que el cónyuge, el padre de los hijos debe pasar de acuerdo a sus ingresos. Dice, no, la autoridad judicial determina el 50%. Es decir, esos gastos extraordinarios, imperativos e ineludibles, debe pagar el otro cónyuge mitad, independientemente de la asistencia. Independientemente. Eso es lo que deben tener presente las señoras, porque las mamás dicen, se ha roto su piecito y ahora yo tengo que pagar, dice que es uno de los rubros del 109, sí, médico, educación, dice los rubros, no, alimentación, el 109, pero esto es imperativo e ineludible. El otro cónyuge está obligado. ¿Qué debe hacer la mujer? Simplemente acompañar las facturas que ha representado estos gastos y la autoridad judicial le hace pagar la mitad. A mitades, no en proporción a sus ingresos. No, la autoridad judicial dice, no, ustedes dos son los padres de este menor, consiguientemente los gastos es a mitades, hace pagar la autoridad a mitad. ¿Y los subsidios que se entregan, los subsidios familiares, en manos de quién quedan? Independientemente de la asistencia familiar que goza la embarazada, de acuerdo al 111 de la ley 603, le corresponde el subsidio, le corresponde la lactancia. Simplemente debe presentar a la institución donde trabaja la mujer con orden judicial para que se le pague. Inmediatamente la autoridad judicial hace pagar, porque cuando se inscribe, o sea, se pone en conocimiento de la embarazada, los progenitores de este embarazo, o sea, los responsables del embarazo, se lo agarran la lactancia, no pagan el subsidio, se los recogen, toda vez que el subsidio se recoge con la boleta de pago. Sin embargo, la mujer embarazada debe acudir a la autoridad judicial para hacerse pagar. Ahora, otra de las innovaciones que trae este código es el tema de las uniones libres. Ya no hay concubinas ni concubinos, sino directamente cónyuges, porque una unión libre básicamente se da de hecho al primer día que van la pareja o la nueva pareja a vivir
comunidad. Cuando uno está casado y tiene varias esposas, se llama bigamia. ¿Puede haber bigamia en unión libre? Sí. Es interesante esta innovación de la ley 603, si bien es cierto, como usted dice, concubinas, concubinos, ¿no es cierto? Ahora son cónyuges. ¿Cuándo se puede acudir a la autoridad para la comprobación de la unión libre? ¿Cuándo podemos comprobar? Cuando se ha roto la relación entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué se ha roto la relación entre ellos? A lo mejor el que estaba viviendo en unión libre con la mujer se ha buscado otra, inclusive se ha casado, Diego, porque hay personas de mala fe viviendo en unión libre con otra persona, se consiguen otra y se casan. Esa mujer afectada tiene que hacer ante la autoridad judicial la comprobación de la unión libre. Después, de acuerdo al 205, ¿sí? Efectuar el trámite de desvinculación de la unión libre. ¿Sí? De desvinculación de la unión libre. Una vez que la autoridad judicial ha ordenado la desvinculación de la unión libre y la resolución de la comprobación de la unión libre, con esa resolución puede iniciar un proceso de bigamia aquel de mala fe que viviendo en unión libre conmigo se ha ido a casar con otra. Proceso de bigamia de acuerdo al 240 del Código Penal. Es delito. O sea, no es decir solamente, no, yo estoy juntado nomás contigo y me he casado con la otra, pero ya tengo mis papeles, no hay problema. No, ahora sí hay problema. Antes con la ley 996 no había eso, ahora con esta ley es bigamia. ¿Y qué pasa con la comunidad de bienes gananciales? ¿Uno puede disponer libremente de sus bienes? Esto es interesante, Diego. La comunidad de gananciales, la división y partición, estando viviendo en unión libre, corresponde mitad a mitad, ¿no es cierto? 50 para el uno, 50 para el otro, previa verificación y averiguación de qué bienes han adquirido, ¿no es cierto? Bien. Eso de la comunidad de gananciales, valga la oportunidad para aclarar a las personas, a los ciudadanos cochabambinos, de que cuando una mujer se encuentra en situación de violencia, Diego, ¿qué hacen los abogados? Dicen a la señora, haremos un documento transaccional, mi cliente le va a pasar a sus hijos el 50% de los bienes que le corresponden en esta casa. ¿Sí? Escuche bien, un documento transaccional, un acuerdo regulador haremos. La mujer por el bienestar de sus hijos, pero en situación de violencia, dice ya, entonces el 50% que le va a corresponder a mi cónyuge, que le corresponde por ley, va a pasar a mis hijos, sí, pero usted retira la denuncia, o sea, por conciliación solamente es una sola vez, de la ley 348, ya dice ella, por sus hijos. Posteriormente se hace el divorcio y ¿qué hace el cónyuge? Solicita la nulidad de ese acuerdo transaccional, de ese acuerdo regulador. ¿Por qué? Porque el 177 de la ley 603 dice, ¿sí? Una innovación, Diego, de que cuando se da a los hijos el 50%, cuando por voluntad de los papás queremos dar el 50% que nos corresponde a nuestros hijos, debe hacer por escritura pública. Si no es, bajo pena de nulidad. Así de simple. Por eso yo hago la orientación a las mujeres. Si quieren que su cónyuge le pase la mitad a sus hijos, debe ser mediante escritura pública. Eso vale, lo contrario es nulo. Exactamente, porque generalmente uno va y hace simplemente el reconocimiento de firmas. No sirve. El reconocimiento de firmas, tiene que haber escritura pública. Realizada por notario. Ya para ir terminando, a veces cuando las parejas se disuelven, queda en manos de uno o de otro un niño o dos niños, fruto de la relación. Y generalmente ocurre que el papá o la mamá se queja porque no dejan o no cumplen con las visitas, con la entrega de los niños pactada ante un juez. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué innova el código? El artículo 216 de la ley 603 establece y dice, ya no es como antes, cuando nosotros nos divorciamos o nos separamos de nuestros cónyuges, decimos, lo voy a castigar, no voy a permitir que lo vea el niño. O sea, hacemos partícipe del niño de esa problemática. Sí. Ya no es así. Mucho cuidado las señoras. Si no permiten ver a sus hijos 3 veces consecutivas, de acuerdo al informe de la Defensoría, la guarda se revoca, pasa al otro cónyuge. ¿Sí? Al otro cónyuge. Pero interesante, Diego, no es tan fácil, ¿sí? Nosotros los abogados lo hacemos, pero necesitamos la anuencia del menor, porque el menor tiene derecho a hablar, el menor tiene derecho a opinar, así dice el artículo 136 de la ley 603 y de la nueva ley niña-niño, la 548 en su artículo 22 dice, las autoridades judiciales deben tomar en cuenta la opinión del menor. ¿Tú quieres ir con tu papá, hijo?
Sí, quiero ir con... ¿Por qué? Porque mi papá, voy a jugar fútbol. La opinión del menor. Deben tomar en cuenta, las autoridades toman en cuenta en nuestro medio. Para cualquier guarda, para cualquier revocación de la guarda se necesita la opinión del menor, si no, no corresponde. El menor debe expresar su voluntad, su opinión se toma en cuenta hoy en día. Bueno, son parte solamente de las innovaciones que trae este código. Obviamente mucho se ha hablado acerca del tema del divorcio, el divorcio express y demás, que seguramente van a ser sujeto de otra entrevista mucho más adelante. Doctora, gracias por haber estado con nosotros, orientarnos en torno a este tema, ¿sí? Especialista en temas de familia. 8:01, nos vamos a consejos.